Buenos días, hermanos. Amén. Bien. Estamos muy contentos de podernos reunir hoy día domingo para alabar, para glorificar a nuestro Dios y para aprender más de Él. Es un día especial en el cual recordamos todos los domingos el día de la resurrección de nuestro Señor. Cristo vive. Amén. ¿No? Saludamos a sí mismos a todos aquellos que nos ven por este medio. Que pasen un bonito domingo y les invito a seguir acá con este servicio especial. Vamos a entonar como primera alabanza: Jehová es mi luz. Una preciosa alabanza. ¿Quién ilumina nuestro camino? Pues nuestro Dios. Jehová es nuestra luz, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Amén. ¿Nos acompañan, amigos, hermanos y familiares? Vamos a entonar entonces. A ver, ¿qué vamos a entonar, hermanos? Jehová es mi luz. Salvación, Jehová es la fortaleza de
es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Salmo 27, Dios, luz y salvación. En este tiempo actual en el cual nosotros vivimos en medio de muchas dificultades y de tantas tribulaciones, de muchas preocupaciones, donde la confianza de repente y también el ánimo y la fortaleza de un cristiano puede en algún momento caerse, derrumbarse, sentir de repente que nos desmayamos, que decaemos o que somos abatidos. No hay mejor consuelo ¿en qué? En nuestro Dios y en su preciosa palabra. Amén. Esa palabra que tiene el poder para poder fortalecernos, animarnos y también de levantarnos. Dios nos dio su palabra, la Biblia, para que nosotros la pudiéramos conocer, pero también para que la obedezcamos. Y asimismo también nos da su palabra para que nosotros podamos recibir ánimo, para que podamos fortalecernos cuando nosotros nos encontremos en medio de dificultades. En la palabra nosotros podemos recoger también un sinnúmero de ejemplos de personas, tanto varones como mujeres, que por medio de su testimonio, que a través de su fe, la fe en Dios y también la fe en las promesas del mismo Señor, ellos sacaron fuerzas en medio de la debilidad. Una de estas personas fue el rey David, rey de Israel, siervo de Dios, que a pesar incluso de muchos errores que él cometió, poseyó una fe que es digna de admirar y también de imitar. David tenía en Dios mucha confianza. Para David, Dios era su fortaleza, su pastor, su salvador, su sustentador, su luz, su castillo, su refugio, su libertador. Amén. Dios era todo para David. Sabía David que podía confiar tranquilamente y plenamente en Dios y que Él, el Señor, lo ayudaría en medio de cualquier tipo de tribulación o de dificultad. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos que poseer esa misma fe y confianza en nuestro Señor, siguiendo el ejemplo del rey David, poniendo nuestra confianza en Dios el Padre, en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que mora dentro del corazón de cada creyente. Dios tiene la capacidad, tiene el poder para poder guiarnos a nosotros paso a paso en medio de la vida, para protegernos, para librarnos del mal, para sustentarnos, para poner en nuestras mesas los alimentos si es que tú tienes algún tipo de carencia o de cualquier otro tipo de cosa que tú necesites. Dios puede fortalecerte también a través de su palabra, de todas sus promesas, animarte y levantarte cuando sientes que de repente estás descaído o que ya has perdido todo tipo de fuerzas. Teniendo así entonces nosotros un Dios que es todopoderoso, ¿por qué se abatiría? ¿Por qué se decaería nuestra alma? ¿Por qué nos angustiaríamos? ¿Por qué estaríamos nosotros llenos de miedo? ¿Por qué el desánimo, la angustia y la duda pueda invadir nuestra mente y nuestro corazón? ¿Realmente estamos mostrando así tener fe, confianza en Dios y en su poder?
¿Hay algo acaso imposible para Dios? ¿Algo o alguien que nos pueda vencer a nosotros si estamos en confianza y en obediencia a nuestro Señor? Son preguntas que nosotros podemos reflexionar. Algo también como, por ejemplo, ¿a quién le estamos dando el poder sobre nuestra mente? ¿A Dios? ¿O está invadiendo nuestra mente el desánimo, el miedo o la incertidumbre? David no perdía su confianza en Dios cuando él estaba en medio de cualquier tribulación o dificultad. Él más bien, en medio de dificultad o incluso cuando era perseguido por sus enemigos o incluso tenía el riesgo de poder ser derrotado por sus adversarios, o cuando se sentía él que caminaba en medio de la sombra, en un valle de muerte, cuando estaba en situaciones desesperantes y terribles, David nunca perdió su confianza en nuestro Señor. Y justamente el Salmo 27 fue escrito por el rey David, el rey más famoso de Israel. Pero David tuvo que enfrentar muchos peligros antes de ser rey. Sufrió él muchos intentos incluso de asesinato. Le persiguieron los ejércitos y luchó también en muchas batallas. La vida de David siempre estuvo en continua amenaza. Pero Dios lo protegía en todo momento. Por eso es que David escribió justamente este Salmo 27. Y en este Salmo vamos a encontrar algunas lecciones. La primera lección que nosotros vamos a encontrar en el Salmo 27 es la siguiente: Dios, la razón de nuestra confianza. La primera lección: Dios, la razón de nuestra confianza. Hermanos, ahora los invito a que podamos buscar en nuestras Biblias Salmo 27, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor nos dice en Salmos 27, 1 al 3: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. David enfrentó peligros muy grandes, que serían difíciles de repente de superar para cualquiera de nosotros en este momento actual. Sin embargo, David sabía que Dios era mucho más grande que cualquier amenaza que se le pueda enfrentar. En los primeros versículos de este salmo nosotros podemos evidenciar la confianza que tenía David en Dios. Confianza también que se reflejaba o que se evidenciaba pues en las experiencias que el mismo David había vivido. Él, David, había experimentado el poder salvador de Dios, la ayuda y cuidado del Señor en todos los momentos en los cuales David estaba en riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios por la confianza que él tenía. Y David sabía que Dios lo ayudaría en cualquier momento, en cualquier situación. A veces nosotros, creyentes, podemos sentir que nos encontramos a problemas que de repente son muy difíciles de resolver. Pareciera que en algún momento todo está en contra nuestra. Pero contamos con Dios, con su presencia, su ayuda, y no deberíamos nosotros de tener miedo. ¿Por qué? Nosotros, si confiamos bien en el Señor, tenemos la completa seguridad que nada es imposible para nuestro Señor. Y cuando Dios está de nuestro lado, está con nosotros, no va a haber ningún problema en que podamos enfrentar cualquier tipo de ejércitos, es decir, cualquier tipo de dificultades, si nosotros permanecemos de confianza ante Dios.
Entonces, cuando nosotros luchamos con todo tipo de temores, hay motivos para estar tranquilos y fortalecidos o consolados en nuestro Señor. A veces, de repente, para algunas personas el mayor temor que pueda experimentar es el de permanecer en soledad. Pero si conocemos a nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo, sabemos que Él se ha comprometido a estar con nosotros y el de luchar por nuestro bien. Dios entonces va a terminar toda obra que Él empezó y Él usará todas las cosas que ocurren. ¿Para qué? Para los propósitos que Él mismo ya ha diseñado para cada uno de nosotros. Además, en el peor de los casos, si existen muchos problemas, ¿qué podría ser lo peor que podría pasar? Lo peor sería la muerte, que experimentaron la muerte, o que de repente hasta que te mataran, ¿no es cierto? Pero si tú estás escuchando este mensaje aquí en el templo, o nos estás escuchando a través de las redes sociales, eso no ha pasado. Tú estás aquí, no has muerto, sigues vivo. Entonces no hay razón de que tú puedas perder ningún tipo de esperanza en este mundo, y que Dios puede solucionar esa tribulación, esa pena, angustia, dificultad que tú estás atravesando en este momento. A veces nosotros tenemos más miedo de lo que puede pasar a comparación de lo que actualmente está ocurriendo. Entonces, no tengas miedo, sigue confiando en el Señor. Pide al Señor a través de oración que te fortalezca y que te dirija para que resuelvas tú esa situación. Amén. Una segunda lección que encontramos en este salmo es Dios, nuestro lugar seguro. Segunda lección, Dios, nuestro lugar seguro. Y ahora, hermanitos, leamos Salmos capítulo 27, versículos 4 al 6. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 27, 4 al 6: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Cuando llegaba la hora de la dificultad, David se refugiaba, es decir, trataba de ser fortalecido en la presencia del Señor. El templo al que hace referencia en este versículo representa la presencia donde cualquiera de nosotros podemos acercarnos al Señor y así, en ese sitio, recibir su protección, fortaleza y su bendición. Era allí, es decir, en la presencia del Señor, donde David podía él dar el inicio para la victoria frente a cualquier situación que se le presentaba. Ahora, estar ante Dios nos va a dar paz y nos va a dar alivio en los momentos más duros de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa más en la cual nosotros podamos encontrar una verdadera paz o una paz profunda. Entonces, cuando nos cuesta de repente enfrentarnos a las situaciones del mundo o los retos que se nos puedan presentar, podemos nosotros correr a la presencia de Dios y encontrar en Él esa fuerza que necesitamos para superar todos los problemas que se nos presenten. Contemplar a Cristo por fe debe ser la prioridad de un cristiano frente a los temores que se nos puedan presentar en la vida, o también frente a la soledad, porque la presencia de Cristo nos va a llevar a encontrar una respuesta real para la solución de esas tribulaciones.
Las cosas a las cuales nosotros podamos tener miedo, como la enfermedad, la pérdida del trabajo, el rechazo, la separación a la familia, accidentes, fracaso o incluso hasta la misma vejez, son fruto de la maldición del mundo por causa del pecado. Pero Jesucristo llevó toda esa maldición del pecado allí en la cruz. Él, Jesucristo, sufrió la soledad más grande que cualquier persona pueda experimentar. La más intensa soledad que ninguno de nosotros va a experimentar en toda su vida. ¿Cuándo? Cuando Él estuvo allí en el jardín de Getsemaní, un día antes de ser crucificado. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo comprende muy bien de qué se trata la soledad. Él también conoce muy bien la enfermedad. Cuando tocó, ¿se acuerdan ustedes en el Evangelio? Hace la referencia a la palabra que cuando tocó a un leproso, que en ese tiempo eran considerados como marginados sociales, eran solitarios al extremo, Él pudo llevarle sanidad y también alivio a su alma. Es lo mismo que quiere hacer con nosotros el Señor. Quiere darle alivio a tu espíritu, a tu alma, poner la mano sobre ti para devolver la paz a tu corazón. Amén. El contemplar a Cristo a través de la fe también nos asegura que Él va a ser nuestro refugio. David decía aquí en este salmo: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ahora, no se refiere que nosotros vamos a estar escondidos en un sitio pequeño, sino que se refiere a una experiencia ¿de qué? De que frente a la presencia de nuestro Señor, nosotros vamos a experimentar una protección sobre nuestra vida. Aunque David nunca había entrado de una manera física al tabernáculo, David sabía perfectamente que la presencia ante el Señor lo iba a restaurar. ¿Iba a restaurar qué cosa? Su comunión con Dios, la intimidad que él debería experimentar con Él. Si nosotros buscamos al Señor, buscamos su presencia, vamos a estar de nuevo reunidos o unidos con el Señor y gozaríamos entonces de toda su protección. Dios entonces, si nosotros estamos ante su presencia, nos va a dar estabilidad, es decir, nos va a poner como sobre una roca, protegidos del agua, inundación o de cualquier otro tipo de peligro. Nos va a honrar, nos va a poner en alto y nos va a dar alegría, nos va a permitir que nosotros podamos cantar alabanzas. Una tercera lección que encontramos en el Salmo 27 es la siguiente: Dios la escucha de nuestro clamor. Tercera lección: Dios la escucha de nuestro clamor. Ahora, hermanos, leamos Salmos capítulo 27, en esta ocasión desde el versículo 7 al versículo 12. La palabra del Señor nos dice en Salmos 27, 7 al 12: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hasta aquí parecería, o nosotros quizás imaginamos que David solamente experimentaba tiempos de gozo, tiempos de triunfo o tiempos de victoria. Pero David experimentó muchas luchas. Pero él también conocía el secreto de que para poder salir adelante en medio de esas luchas,
tenía que confiar plenamente en Dios. ¿A través de qué? A través del clamor. ¿Ese clamor qué cosa es? Es la oración. David clamaba a Dios cuando él se sentía inseguro o cuando tenía miedo. David tenía miedo en ocasiones. A pesar de que ustedes lo conozcan como muy valeroso, que pudo haberse enfrentado a Goliat, pero David también sentía angustia y tenía miedo. Y él sabía que por sí solo no podía lograr nada, sino que él estaba completamente convencido de que necesitaba a Dios, de que necesitaba sentir su presencia, de ver su rostro, de que nadie más podía salvarle. Todos nosotros podemos sentirnos inseguros en algún momento. Y cuando sucede esto, lo que tenemos que hacer, siguiendo el ejemplo de David, es clamar, es decir, orar. ¿Por qué? Por la ayuda de Dios, para ir delante de Él en todo tipo de oración y de ruego. Y Dios siempre va a escuchar a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos va a abandonar en medio de nuestra hora de necesidad. Cada uno de nosotros hemos atravesado momentos difíciles, de incertidumbre, de dolor o de angustia. Y sin darnos cuenta, de repente, conforme hemos ido avanzando en nuestra vida, hemos aprendido diferentes formas de sobrellevar el dolor o de repente tratar de controlar las situaciones que se nos han presentado. Sin embargo, también hay algunas personas que se refugian quizás en no hablar con nadie, en aislarse. Algunos se vuelven de repente adictos al trabajo o al deporte o de mantenerse ocupados en diferentes tipos de actividades. Otros lamentablemente van hacia las drogas, el alcohol o algún tipo de sustancia similar para supuestamente aliviar ese momento. Pero independientemente de cualquier tipo de táctica que ellos puedan utilizar para atravesar ese tipo de circunstancias, lo que la Biblia nos dice es que nosotros, en medio de esas situaciones adversas, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Orar. Tenemos que clamar a Dios. Todos nos sentimos inseguros o con miedo en algún momento. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Es clamar a Dios por ayuda, para que Él pueda ir delante de nosotros. Dios va a poner su apoyo para nosotros. Recuerda que Jehová es un Dios vivo, un Dios que quiere tener comunión con nosotros. No está allí en el espacio, en el cosmos, jugando o entreteniéndose con las estrellas o con los planetas, sino que su reino está aquí y Él está pendiente de toda su creación, está pendiente de ti, está pendiente de mí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios, pero lamentablemente nos queremos acercar a Dios, pero no buscamos su rostro, sino buscamos su mano. ¿Cómo es esto? A veces tenemos esa idea de pensar que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino, que yo frotando la lámpara le voy a pedir un deseo y solamente nos acercamos a Dios pidiendo favores o buscando que Él nos ayude en algo, buscando por eso, buscando su mano, pero no buscando su rostro. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces nosotros pasamos tiempo con Dios en oración, pero para qué? Para pedirle cosas? Tenemos de repente toda una lista ahí de peticiones para hacerle a Dios y sentirnos satisfechos supuestamente así, solamente pidiéndole cosas, y así pensamos que nos estamos acercando a Dios. Y no quiero que se malinterprete esto. No es malo que nosotros podamos elevar nuestras peticiones a Dios. El mismo Dios te anima en su palabra a que tú eleves tus peticiones a Él. Pero
La bendición más grande de Dios no es que Él te llene de bendiciones o que te dé cosas, sino que tú como cristiano, como creyente, estés ante su presencia. Tenemos su presencia constante y la promesa de que estaremos con Él en la eternidad. Dios nos creó para que nosotros podamos tener una relación con Él, una comunión. ¿A través de qué? Nuestra obediencia, nuestro testimonio, nuestra oración, la lectura de palabra, el devocional, la alabanza. Eso es lo que Dios está esperando. Tú busca el rostro del Señor, no busques solamente su mano. Entonces nuestro propósito en esta vida, siendo cristianos, debe ser ¿de qué? La de darle honra, gloria, adoración a Dios. Puedes comenzar tu día con una oración, con un devocional o con una alabanza, dándole gracias a Dios por todo lo que te ha dado. No orar solamente pidiendo, darle a tu oración agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por cada latido de tu corazón, cada respiración, por la apertura de tus ojos cada mañana. Amén. La Biblia es sumamente clara cuando nos muestra que hay dos caminos que nosotros podemos elegir. Nuestro propio camino y el camino de Dios. No importa lo que nosotros podemos tener en nuestra idea. La Biblia ya estableció cómo deben de ser las cosas. Entonces, cada vez que nosotros intentamos hacer algo que Dios quiere, vamos a estar buscando el camino de Dios. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas sin pedir la dirección de Dios, estamos buscando nuestro propio camino. Pero como nuestros corazones y nuestras mentes son imperfectos, si buscamos nuestro propio camino, vamos a cometer errores. Entonces, si somos honestos y transparentes, podemos reconocer que no siempre estamos actuando como Dios nos dice. David entendió esto, y por eso es que él, en muchos de sus salmos, siempre dice que es muy importante la oración. Y él reconoce también esto al decirle a Dios en sus salmos: guíame en tus caminos. Muchas de las enseñanzas de esta cultura posmoderna nos enseñan a esconder nuestras debilidades. Nos indican que no debemos mostrarnos vulnerables o mucho menos de repente poder abrir nuestra mente o corazón. Pero Dios nos está diciendo que nosotros digamos todo lo que nos está pasando a Él en oración. Nos pide que estemos en contacto permanente con Él. Sin importar lo que pueda parecer de repente para ti algo insignificante o algo sin mucha importancia, Dios está preocupado por cada detalle de tu vida. Dios quiere que estés orando constantemente y le digas lo que tú piensas, lo que sientes, lo que quieres para tu vida. Tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a no tomar malas decisiones, a no tomar otro camino que no sea el del Señor. Pues si tú te apartas del camino del Señor, si tú haces cosas que no están dentro de las enseñanzas de la palabra, habrá con circunstancias adversas e injusticias, consecuencias serias que tú vas a experimentar. Dios te puede rescatar, Dios te puede perdonar, pero no te va a librar de las consecuencias de tus propios errores. Así seas cristiano, tú pagas las consecuencias de tus malos actos. El mismo David, a pesar de ser una persona conforme al corazón de Dios, cometió pecados serios y él tuvo que cargar con todas esas consecuencias. Ni el mismo David se libró de esos daños por sus propios malos actos, menos nosotros. Jesús, cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra, nos enseñó que si nosotros, siendo pecadores o imperfectos, procuramos dar lo mejor a nuestros hijos cuando ellos nos piden algo, con mucha más razón también el Padre Celestial puede darte lo que tú necesitas.
Entonces, habla con el Señor a través de la oración, confiesa tus pecados, procura estar en obediencia, abre tu vida y así tú vas a recibir la protección y la bendición de nuestro Señor. Amén. Y la cuarta enseñanza de este Salmo 27, Dios, nuestra certeza y ánimo. Cuarta lección, Dios, nuestra certeza y ánimo. Y ahora, los dos últimos versículos de este Salmo, Salmo 27, versículos 13 y 14. La palabra del Señor nos dice en Salmos 27, 13 al 14: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Con pruebas de repente mucho más pequeñas o menos prolongadas que las que enfrentó David, nosotros muchas veces nos desesperamos y algunas veces hasta decaemos. Si no logras un proyecto, ya te estás desesperando. Si de repente no ingresas a la universidad en el tiempo que esperabas, igual. No consigues trabajo o no logras construir en la casa en el tiempo que habías planificado, ya te estás desanimando y dices que Dios no te bendice. Así pensamos nosotros, incluyendo siendo cristianos. No tienes plata, ya estás buscando otras formas incorrectas de poder alcanzar ese dinero. Pero las dificultades, hermanos, son cosas cotidianas que vamos a enfrentar y no tenemos que desmayar, no debemos tener miedo a la escasez, a la pobreza, al desempleo, a la enfermedad o a las dificultades que puedan existir dentro de una familia. Todos vamos a pasar, escuchen, todos vamos a pasar por luchas y tribulaciones, los cuales nos van a llevar hacia el desaliento. Pero Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que estar con Él y Él nos va a ayudar a levantarnos, a fortalecernos y a seguir adelante. No dejes entonces que los momentos difíciles te hagan desmayar. No te refugies o no caigas en ese dolor o en el sufrimiento, porque eso no es lo que el Señor desea. Dios tiene grandes victorias para ti, pero necesitas de dejar de mirar lo difícil de esa situación y mira más bien lo fuerte que es nuestro Señor. Amén. Él tiene toda la fortaleza para poder ayudarte a ti a enfrentar esa tempestad y así tú puedes comenzar a mirar la bondad de nuestro Señor. Mira que el Señor en muchas partes de la Biblia te dice a ti que tú puedes recibir el ánimo, la fortaleza a través de las bendiciones de Él. Pero claro, es necesario que nosotros permanezcamos en Él, que oremos, que leemos la Biblia y básico también que obedezcamos sus mandamientos. Ahora, cuando esperamos en el Señor, esto significa que nosotros tenemos que esperar, que confiar en los tiempos de Dios. Y sabemos que Él en su tiempo va a contestar tus oraciones. Tenemos que esperar o aprender a esperar en Dios, porque está escrito que sus pensamientos, los pensamientos de Dios, no son igual que sus pensamientos, o que los caminos de Dios no son nuestros caminos, o que los tiempos de Dios tampoco son los tiempos de nosotros. Dios va a responder en su tiempo, como Él lo decida, de acuerdo a su método, y todo va a ser propio para nuestro propio bien. Por lo tanto, nuestras oraciones aparentemente van a tener una demora en ser contestadas, pero no es así. Nosotros entonces tenemos que dejar todo tipo de desesperación en nuestra vida y en su lugar tenemos que aprender a ser pacientes y a esperar en Dios. Ustedes saben muy bien que David tenía muchas promesas, David tenía certeza y para él no le importaba cuántas dificultades se le puedan presentar. Él sabía que en un momento él podría ver
la bondad de Dios. En medio de todas las dificultades que David experimentaba, sabía que Dios siempre le iba a traer cosas buenas a su vida. Por eso terminaba este salmo diciendo, dando ánimos a cada uno de los creyentes, que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Y termina estos versículos diciendo de que nosotros podemos confiar en Él porque Él siempre va a estar al lado de nosotros y Él nunca nos iba a fallar. Y David sabía por experiencia qué significaba esperar en el Señor. David había sido ungido por el profeta Samuel y había ya recibido la promesa, la asignación de ser rey de Israel cuando David tenía 16 años, jovencito nomás. Pero ¿cuándo fue o a qué edad fue coronado David como rey de Israel? A los 30. David tuvo que esperar 14 años para ver cumplida su promesa en su vida. 14 años. Y muchos cristianos se desesperan por no ver su bendición en un añito, 2 añitos. Algunos todavía quieren tener bendiciones en 2 meses, a un cortito plazo. Y ya están desesperados, ya están angustiados, incluso reniegan contra Dios. Y se alejan del camino por buscar caminos más fáciles para tener supuesta felicidad, supuesto dinero, etc. Se apartan del camino, lamentablemente, y eso pasa también con cristianos, especialmente los jóvenes. Pero, ¿qué pasaba con David? Él había recibido pues esa promesa de ser rey a los 16 años. Pero ¿qué tuvo que enfrentar? Al celoso rey Saúl, que lo estaba persiguiendo y persiguiendo por desierto, por cuevas, para poder matarlo. David entonces tuvo que esperar muchos años para poder él experimentar el cumplimiento de sus promesas, de que en algún momento sería rey. Y luego, incluso cuando él fue el rey, tuvo que ser o afrontar la persecución de su propio hijo Absalón. Aún incluso cuando las promesas se le cumplieron, él siguió atravesando dificultades. Nosotros, en estatura de fe, en comparación a David, ya tendríamos que analizarnos. Entonces, con más razón vamos a tener que atravesar dificultades. No te desanimes. Sigue el ejemplo de David. Puedes recibir bendición, pero ahí mismo también van a llegar dificultades. Es esta la ley de la vida, por estar en un mundo caído. Nosotros creyentes, de todas maneras, vamos a enfrentar tristezas, enfermedades. Pero Dios está contigo, no te desanimes. Amén. Ahora, es cierto, esperar de repente en Dios pueda resultar difícil. A menudo pareciera de que Dios no está respondiendo tus oraciones, o que de repente que Dios no comprende la urgencia de que una situación representa para ti. Esa clase de pensamientos no es correcto. Estaríamos diciendo de que Dios no sabe las cosas, o que Dios es injusto, o que Dios es mentiroso. Pero nosotros tenemos que aprender a que vale la pena esperar en Dios. Ahora, esperar significa tener paciencia hasta que Dios tome el control de esa situación. En el caso de David, el Señor estaba usando esa etapa de prueba o esa etapa de soledad que experimentó David. ¿Para qué? Para que a través de todas las experiencias David pueda forjar, es decir, fortalecer o formar su carácter, dándole así también múltiples experiencias para que pueda él comprobar la presencia de Dios, y que también a través de esas dificultades pueda crecer el discernimiento y la fuerza moral de David. Cuando nosotros nos encontramos entonces en esas situaciones difíciles, es que Dios está permitiendo de que tú atravieses esas pruebas para que tu carácter en Cristo pueda ser fortalecido. Recuerda lo que David nos decía:
Aguarda a Jehová, aliéntese tu corazón, es decir, que tu corazón esté fuerte, pero te dice también, espera en Jehová. La relación con Dios nos debe hacer creer a nosotros que en un momento Dios de todas maneras va a intervenir en favor nuestro. Entonces, en medio de dificultades, en medio de temores, problemas, circunstancias difíciles, podemos pedir al Señor el valor para poder enfrentar esas situaciones, para que refuerce nuestra esperanza y confianza en Él, porque Dios en su momento va a mostrarnos el buen camino. Amén. Sí, es cierto, es un desafío tomar de repente aliento y ser recto y no desfallecer en medio de las dificultades. Pero el Señor nos está desafiando, te está diciendo que tienes que ser fortalecido, poner también de tu parte y esperar que Dios se manifieste en tu vida, en nuestro diario vivir. A través de este salmo, entonces, el Salmo 27, nosotros podemos encontrar varias enseñanzas. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que estar ante su presencia, buscar su rostro, no solamente buscar sus favores. Pero Él también te dice que si haces eso, Él va a ser tu refugio, tu fortaleza. Y Él va a cumplir su propósito en nuestro diario vivir en su momento. Amén. Amén. Gracias por su atención. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta mañana por tu enseñanza. Gracias por todo lo que tú tienes para nosotros, esas grandes promesas que están en la Biblia. Padre Celestial, enséñanos a poder caminar de acuerdo a tu voluntad, a no alejarnos de ese camino que tú nos estás señalando. Dándonos fortaleza también en medio de este mundo que es difícil, de enfermedad, crisis económica o de cualquier situación que se nos presente. También aliéntanos, Señor, y enséñanos también a poder buscar más a ti, a través de la oración, del devocional, de la lectura de la palabra. Guíanos siempre, Padre Celestial. Señor, escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe, en las necesidades que ellos puedan tener. También de nuestros hermanos o amigos que nos ven a través de las redes sociales. Suple también, Señor, todas sus carencias. Guíanos siempre, Padre Celestial, y fortalécenos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.